Hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa El Mundo. Esta vez vamos a hablar con el doctor Mihail Leitman acerca de la cultura indígena. Esta es la segunda parte de este programa, de este tema, así que vamos a comenzar de inmediato. Bienvenido, doctor Leitman. Shalom a ti. En el programa anterior hablamos acerca de las pirámides de Teotihuacán, principalmente en México, que usted estuvo ahí personalmente y comentó sobre su experiencia. Hemos recibido varias preguntas con respecto a esto. Uno de ellos es que los pueblos inca, azteca y maya tenían contacto con las fuerzas de la naturaleza y eso les permitió desarrollar tecnología muy avanzada y monumentos muy importantes, pero no tenían ninguna relación o comunicación, por ejemplo, con la cultura egipcia. En esa época no había la comunicación que hay hoy día. Sin embargo, ambas culturas llegaron a el concepto de las pirámides. ¿Cómo se puede explicar esto? Doctor Leitman, nosotros vemos estas pirámides también en otros sitios en el mundo, no solo en el Egipto antiguo y en México. La gente en aquella época construían esas construcciones en Europa, en el oriente de Europa, como en forma de montes y no en forma de montaña, de pirámide. Agarraban la tierra y la apilaban. Habían sitios que no tenían piedra, entonces formaban así. Hacían así tipo de montículos donde practicaban sus trabajos de idolatría. Hablamos, si no me equivoco, en el programa anterior, que la pirámide tiene una forma superior espiritual porque es la estructura de los 4 niveles que se forma a través de nuestra naturaleza, que está formada en 4 partes, como el inanimado, vegetal, animal y hablante, que así se reparte toda la naturaleza material y espiritual, que es una estructura muy alta, que la luz superior, cuando crea la materia, tiene que pasar por 4 fases para formar toda la materia, de modo que esté adaptado a la luz superior de arriba hacia abajo, de la raíz superior hacia abajo, hacia nosotros. La gente que estaba cercana a la naturaleza, que sentían la naturaleza, que no se utilizaban todo tipo de técnicas modernas y así no querían conseguir las cosas por sus propias fuerzas, sino por medio de la naturaleza. Ellos sentían todo tipo de frecuencias que nosotros no sentimos hoy en día, colores, entendían el viento, la lluvia, estaban junto con la naturaleza, eso les hablaba. Sin embargo, hoy queremos complementarnos por medio de artefactos técnicos y no traemos de nosotros mismos nada que se acerca a la naturaleza. Usamos la naturaleza en forma pragmática y lamentablemente de esa forma no recibimos las impresiones correctas de la vida.
Por esto, todas esas formas primarias que podemos ver en Sudamérica, en África no conozco, pero seguramente hay esas cosas. No son primitivas como quieren demostrarnos, sino que se trata de un acercamiento del hombre a las fuerzas superiores, pero en forma natural. Por eso, yo descubría esto con alegría, me conecté mucho con eso. Entonces, se puede resumir que la comunicación entre las civilizaciones antiguas se daba, era una especie de comunicación interna, no como nosotros la conocemos hoy día. Sí, sin ninguna duda. Las personas que determinaban en forma natural todos los fenómenos a su alrededor, captaban el idioma, que la naturaleza, que es Dios, que así se refiere a ellos, así habla, sienten palabras, colores, todo tipo de fenómenos. Ni siquiera tenemos la sensación hoy en día en qué medida el hombre siente como el entorno, el inerte, vegetal, animal se refiere a uno. Por eso es así de como el Creador habla. Ciertos lugares que la ciencia todavía no ha logrado descifrar. Son considerados misterios de la humanidad, aún por los científicos. Uno de ellos es Nazca, en Perú. Hay figuras inmensas, podemos mostrar las imágenes, en el desierto. Y estas figuras no se sabe exactamente cuál es el propósito, porque solo se pueden ver desde arriba. No habían aviones en esa época. Entonces hay todo tipo de interpretaciones que posiblemente tenía que ver con constelaciones, que quizá eran algunos mapas para llegar a ciertas ciudades. Hay, otra vez repito, hay investigaciones científicas de Japón, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, etcétera, a través de los años, y nadie ha podido llegar a una conclusión específica. Cuando no sabemos qué es, decimos son extraterrestres. ¿Por qué el ser humano tiende a dar ese tipo de explicaciones y si realmente puede pasar algo así? ¿O cómo la Kabbalah, que tiene una respuesta para cada cosa, explica estos fenómenos? Doctor Lightman, yo no puedo entrar dentro de esas cosas porque no las investigué, pero te puedo decir de lo que yo sé a través de la sabiduría de la Kabbalah y cómo siento respecto a estos fenómenos. Nosotros nos encontramos dentro de la naturaleza, que es la fuerza superior. Así como lo percibimos, según como quiere la naturaleza que lo percibamos. No podemos huir de esto. Con todas nuestras sofisticaciones, que queremos elevarnos por encima de la naturaleza y hacerlo todo, hacemos supuestamente lo que queremos hacer, pero en definitiva es también lo que la naturaleza nos invoca y supuestamente corrompe, supuestamente corrige, pero entramos en una conexión con la naturaleza y a través de eso aprendemos, y es importante que entendamos que todo lo que se despierta en nosotros es para que
hagamos algo. También nos llega como un pensamiento, un deseo que llega de la naturaleza, no del aire. Viene de los registros espirituales dentro de nuestros genes, del otorgamiento general, porque toda la naturaleza es un solo mecanismo lleno de deseos, voluntades, pensamientos, y por eso tenemos que ver en todo tipo de formas de comportamiento humano que no es algo que está haciendo en nosotros, sino que son cosas que el plan, la naturaleza en su plan, invoca en nosotros ese tipo de acciones y a través de ellas aprendemos cuán corrompidos estamos, cuán alejados estamos de la naturaleza, en vez de entrar a la naturaleza y revelarla. Esa es nuestra historia. Por eso yo observo estas imágenes, estos dibujos, que de esa forma la gente expresaba su acercamiento a la naturaleza para entrar en conexión con las fuerzas de la naturaleza, y no lo entendemos porque no se encuentran en nuestro nivel, no están en esa purificación que ellos tenían. Ellos eran mucho más claros, más puros. Ellos no se corrompieron por medio de la técnica y todo tipo de cosas externas. Sus cualidades eran más cercanas a la naturaleza. Por eso, ellos expresaban así su actitud hacia la fuerza superior, que es la naturaleza, porque en hebreo, en gematria, Ateva, la naturaleza, y Elohim, Dios, es el mismo número. Por eso vemos todo tipo de expresiones en las pirámides, en otras cosas que el hombre construyó. Antes de que el judaísmo se convierta en cristianismo y luego en el islam, antes de eso, habían formas naturales que se revelaban dentro del hombre en forma natural, que el hombre las desarrollaba según su acercamiento o alejamiento de la naturaleza. Por eso a mi vista es una expresión del hombre hacia la divinidad. También podríamos conectar entonces en la isla de Pascua, en Chile, hay figuras colosales, gigantes de piedra. Se le llama los moáis. Ahí se calcula 900 alrededor de la isla. Estamos viendo la imagen de estas esculturas. Y responden a la cultura Rapa Nui, que viene de la Polinesia. La pregunta que todos se hacen, los científicos incluso, ¿cómo fue que movieron semejantes bloques para tallarlos? ¿Cómo había tecnología que hoy en día no tenemos? ¿Cómo se explica esto? Yo no soy ingeniero, dice Dr. Lightman, y no puedo explicar cómo, pero tengo claro que las personas que se encuentran en una fe muy grande, en una conexión con la naturaleza, y la naturaleza es la fuerza superior de nosotros, y nosotros de ella vivimos. Si la gente quiere expresar algo especial en la conexión con la naturaleza superior, entonces encuentran fuerzas poderosas, concentradas, pueden trabajar en común, en conjunto, y pueden hacerlo. ¿Cómo nos puedo decir? Porque nosotros no entendemos estas personas. Yo ahora pienso, yo tomo 1000 personas
hay incluso nativos que me hagan una estatua. No, no es así. El espíritu que hay en la persona que hace esta estatua devuelve algo a la naturaleza, habla con la naturaleza a través de esto. No es con esclavos, sino con personas que sentían cuánto de esa forma están haciendo una corrección en su actitud hacia la naturaleza, que ellos así expresan su fuerza, su conexión, su relación con la fuerza superior. Por eso la fuerza interna era especial. Y lo que ellos hacían nos parece que es supernatural, pero no es supernatural. Es simplemente una persona que se conecta a la fuerza superior puede hacer grandes cosas. La vista de estas estatuas está dirigida hacia la isla, de espaldas al Océano Pacífico. Y una de las interpretaciones es que cuidaban o salvaguardaban la población de la isla. Y se me ocurre que quizá es una manifestación en esa época de Arbut. Yo no puedo decir, dice el Dr. Lightman, pero seguro que lo hicieron juntos, cuidando su lugar. Tampoco creo que nos supieran de todo tipo de continentes o islas. Es que no es que se encuentran en medio del océano, se encuentra relativamente cerca al continente, esta isla de Pascuas, y por eso tenían una relación con otras culturas. Pero es interesante que en todo Latinoamérica, toda América del Sur, vemos una cultura muy rica que se expresa con su relación hacia la divinidad de esa forma. Esto señala que la cultura era muy profunda, no era una cultura que exigía a la persona tecnologías, sino que daba lugar a la expresión del hombre. ¿Por qué hoy día, que nos consideramos una civilización avanzada, todo eso se ha perdido? La capacidad de construcción. No, dice el Dr. Lightman, hoy nuestro ego está tan sucio que cubre todas nuestras capacidades internas de conectarnos a la naturaleza, sentir en ella las fuerzas superiores, las formas que la naturaleza se refiere a nosotros, las relaciones entre las partes de la naturaleza. Pero eso se encuentra, solo que no podemos sentirlo, porque el hombre moderno, ¿qué sabe fuera de la naturaleza? Fuera del Internet, por ejemplo. No vive en la naturaleza. La naturaleza no se encuentra, no es que vive en el campo, como el hombre en los primeros tiempos, sino percibir las sensores no captan la naturaleza. No puedo revelar cosas que ellos revelaban. Yo recuerdo una vez vi una película sobre los beduinos en el desierto de Sinaí, que miraba la nube y decía,
que a 20 kilómetros de aquí más o menos hay un autobús. ¿Qué correlación hay entre la nube y el autobús? Todo tipo de cosas así. Ellos tienen un lenguaje común con la naturaleza. Hoy ya no sé si todavía existe, pero así identifican o miran las aves como vuelan de esto. Ahí habrá lluvia, habrá nieve, o lo que ocurre 100 o 100, 200 kilómetros de distancia. Puede leer la naturaleza, nosotros no. Por eso todas esas personas que vivían entonces, para ellos la naturaleza era como un libro abierto, que pueden leer y entender, y querían entrar en un diálogo con esas fuerzas. Y por eso vemos todo tipo de señales que ellos crearon, que es esa forma de comunicación, que no es para cuidarse de la naturaleza o enterrar a los muertos. Eso es precisamente una percepción de nuestros días. Entonces, ¿qué debe aprender el mundo moderno de las civilizaciones antiguas, precolombinas? Yo espero que el mundo moderno en estos días pronto llegue a un estado que entienda que nos conviene desarrollar esos sentidos que renunciamos a ellos, despertarlos y sentir el lenguaje de la naturaleza, cómo se refiere a nosotros. Nos parece que salir al espacio, todo tipo de investigaciones nos va a llevar a un estado mejor, pero conectarnos a la naturaleza es lo que nos va a ayudar. Muchas gracias. Esperamos que así sea.